nos acompaña. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Texcoco, los alumnos de séptimo semestre turno matutino, les damos la más cordial bienvenida a este segundo debate interinstitucional 2017 sobre el financiamiento de los partidos políticos. El lenguaje no solo es un instrumento de comunicar, sino también del pensar, y del pensar no es necesario ver. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. Por parte del Centro Universitario contamos con la presencia del Dr. Ricardo Colín García, director del Centro Universitario UAM Texcoco. Maestra Viridiana Banda Árzate, subdirectora académica. Como participantes del siguiente ejercicio, contamos con la presencia de nuestro moderador, Juan Daniel Villarreal Cortés, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas. Nuestro jurado, el licenciado Osvaldo Lozano Estrada, el doctor José Cruz Jorge Cortés Carreño, el maestro Elliot Mayocote Luna, el equipo de Zumpango, quien se encargará de defender la preponderancia del financiamiento privado, cuenta con 3 integrantes. El primero es el capitán Mariana Jacqueline López Hidalgo, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas. El segundo participante es Juan Carlos Cruz, estudiante de primer semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas. César Ramón Vergara Anguiano, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas. El equipo de Texcoco, quien se encargará de defender la preponderancia del financiamiento público, cuenta igual con 3 integrantes. El primero es el capitán Uriel Alavés Nogal, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura. Gustavo Moreno Sánchez, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura. Rodrigo Arellano Venado, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas. Antes de iniciar el presente ejercicio, les pedimos a todos los asistentes colocar su teléfono en modo abierto y evitar durante el desarrollo del mismo cualquier acto que distraiga a los participantes. Cedo la palabra a mi compañero Juan Daniel, quien se encargará de moderar el presente debate. Buenos días a las autoridades presentes, jurado y alumnos que nos acompañan. Para dar inicio al ejercicio del debate se llevará a cabo un sorteo para organizar el orden de los debatientes. El sorteo se llevará a cabo de la siguiente manera. En un saco negro se van a introducir 2 papeletas, una en blanco y otra con el logotipo de la institución. Quien obtenga la papeleta con el logo será quien dará inicio al siguiente debate. Al término del sorteo se entregará una lista del orden de participación por cada equipo, determinando el orden en que cada uno de los integrantes hará su intervención en cada ronda. Las reglas del debate. Primera ronda. Inicia el equipo que obtenga la papeleta con el logo de la UAM. De acuerdo a la lista entregada, el primer debatiente tendrá 1 minuto y medio para exponer su postura del equipo. Al término de sus argumentos, un representante del equipo
contrario tendrá 1 minuto y medio para poder formular sus cuestionamientos al oponente. Una vez formulados los cuestionamientos, el representante cuestionado podrá hacer team back con su equipo en un tiempo máximo de 1 minuto y medio. El oponente cuestionado regresará al término del team back para poder responder a los cuestionamientos en un tiempo de 1 minuto y medio. Esta dinámica se repetirá cuando sea turno del equipo contrario en las 3 rondas programadas. Al término de la tercera y última ronda, los equipos contarán con 2 minutos para consensar su conclusión final, la cual será expuesta por un representante de cada equipo, respetando el turno del equipo en que dio inicio el debate. Cuentan con un tiempo máximo de 1 minuto. Por favor, generen sus listas del orden en que van a debatir. El jurado estará integrado por 3 catedráticos de ambos centros convocados. Estos evaluarán los siguientes aspectos. Expresión del lenguaje no verbal, será el licenciado Osvaldo Lozano Estrada. La argumentación y sintaxis, doctor José Cruz Jorge Cortés Carreño. Contenido y veracidad de la información, maestro Eliot Maicote Luna. Las sanciones quedarán por los siguientes aspectos. Los debatientes que recurran a un lenguaje ofensivo, que no respeten el orden de la palabra y que no respetan la temática asignada y demás intervenciones del moderador. Por favor, pasen al frente Mariana, Gustavo. Tienes 1 minuto y medio para argumentar tus ideas. Tienes 1 minuto y medio para argumentar tus ideas. Inicia ahora. Ok, el financiamiento público obedece a la razón misma que tiene el Estado, y con esto me estoy refiriendo a que el Estado tiene la obligación, junto con sus instituciones públicas, ¿sí?, de defender los intereses públicos sobre los intereses privados. ¿A qué quiero llegar con esto? El financiamiento público permite a los partidos políticos, ¿sí?, generar una competencia sana, equitativa e igualatoria para que los partidos políticos puedan contender los puestos públicos. Es claro que en las democracias contemporáneas, aquí en América Latina, a excepción de algunos países, y por mencionar uno, por ejemplo, Venezuela, la mayoría de estas democracias contemporáneas están fundamentadas en el financiamiento público, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mecanismo ideal que permite que el recurso que se le asigna a los partidos políticos sea de manera transparente. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo se va a lograr una transparencia en el recurso público que se le asigna a los partidos políticos? Existen instituciones fiscalizadoras y que a partir de la reforma de 1996 llevan varias transformaciones que a lo largo del tiempo se van a seguir dando con tal de obtener los mejores resultados en transparencia y asignación de los recursos públicos. Tienes 1 minuto y medio para cuestionar sus ideas. Inicia ahora. En el financiamiento público se emite transparencia en tu punto de defensa. Dame las fuentes jurídicas donde se establece qué instituciones han respaldado esa transparencia. ¿Cuáles son los topes en los que se ha basado para que el financiamiento público pueda ofrecer economía o el tipo de recursos para sus campañas electorales? Tiempo.
Tienes minuto y medio para hacer feedback con tu equipo, por favor. Tiempo. Tienes minuto y medio para dar tu respuesta. Inicia ahora. Ok, la institución que se encarga de que la transparencia se lleve a cabo por parte de los partidos políticos cuando se les asigna el recurso necesario para sus actividades ordinarias y de campaña electoral es el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Además del presupuesto que tú hablas y que hiciste y formulaste en tu pregunta, el 13% de todo el gasto público es destinado para los partidos políticos. De tal porcentaje, el 30% es distribuido a los partidos políticos de manera equitativa, mientras que el 70% es conforme a la votación que tuvieron de la campaña anterior. Ahora bien, recordemos a la reforma de 1996, ¿sí? Cuando se dio paso al financiamiento público, se estipuló que los partidos políticos deberían de gozar del recurso público, esto con el objetivo de que el financiamiento privado no se diera. ¿Por qué? Porque existían grupos empresariales, ilícitos, inclusive el propio narco, de que estos influenciaran en su toma de decisiones cuando dicho partido llegara a un cargo público. Ahora, compañera, yo te pregunto abiertamente, ¿crees que el financiamiento privado es la clave para que los partidos políticos dejen y le apuesten a la ciudadanía para buscar la representación ciudadana? Tiempo. Tienes minuto y medio para argumentar tus ideas. Inicia ahora. En México es legal que se utilice para la campaña el financiamiento privado. Realmente es el financiamiento privado quien puede ofrecer las reglas reales, reglas exactas. Es el único lazo que va a unir a la sociedad con su partido político de interés, con el partido que realmente quiere respaldar, no solo con su voto, sino también con sus financiamientos económicos. Aquí se está debatiendo no solamente intereses para los partidos, sino partidos de una sociedad. Es también vigente y legal que el ciudadano ejerza su derecho a poder desarrollar todo aquel obligación que se le tiene que ejercer del Estado o tiene que ofrecer el Estado para poder desarrollar esas campañas políticas, esas campañas que se desarrollan en bien común de la sociedad, no para los intereses particulares, no para intereses de una imagen pública. Aquí es donde yo defiendo que el financiamiento privado es la esencia real de un partido cuando no quiere intervenir con los asuntos solamente de gastos para él. Tiempo. Tienes minuto y medio para cuestionar. Inicia ahora. Bien, es cierto, compañera, que el financiamiento privado hoy en día muestra una alternativa a los partidos políticos para financiar sus campañas electorales y sus actividades ordinarias. Pero ahí va tu pregunta, ¿sí? El financiamiento, ¿tú crees que a través del financiamiento privado los partidos políticos van a generar un contacto más cercano con la ciudadanía? Creo que estamos cayendo en un plan erróneo. Te lo voy a decir por qué. Porque como estructuras políticas
los partidos políticos es más viable que le presten atención a quienes financian sus campañas, ¿sí?, para realizar sus actividades ordinarias, que hacer contacto con la sociedad. Recordemos que los partidos políticos tienen ya una estructura, sus militantes, ¿sí? Los partidos políticos generalmente no podrían ocupar a la ciudadanía. Con el simple número de militantes que cada partido tiene, incluso con ello ganarían las elecciones tales partidos quienes tuvieran la fuerza necesaria. Te lo vuelvo a repetir, compañera, ¿crees que con el financiamiento privado los partidos políticos puedan generar un contacto más cercano con la ciudadanía? Yo creo que no. Yo creo que lo van a hacer directamente con quienes puedan financiarle sus actividades y sus campañas. Tiempo. ¿Tienes minuto y medio para hacer team back con tu equipo? Tiempo. Tienes minuto y medio para responder. Inicia ahora. El financiamiento privado sí es realmente la relación con la sociedad, porque de primera instancia no hay una institución que esté en medio del partido político y de la sociedad. Es la sociedad quien elige a qué partido político va a apoyar. No se le está imponiendo. En la sociedad siempre cuestiona al partido político que está. Con el financiamiento privado, el ciudadano va a poder establecer ese lazo, ese apoyo, ese respaldo, porque solamente va a tener las conveniencias y el interés por sí mismo, por su país. No se le va a imponer nada, no se le está deteriorando en ningún momento en su capacidad, o no se está poniendo su horario público para poder apoyar a ningún partido. Él va a responder, él va a respaldar, él va a sostener a quien quiera apoyar, a conveniencia, a intereses, a simpatía. Realmente somos los viventes testigos de que en la política se juegan papeles muy importantes y que eso solamente va a determinar el gasto público que están realizando, el gasto que se está haciendo innecesario. Tiempo. Por favor, regresen a sus equipos. Siguientes participantes: Rodrigo, Juan Carlos. Inicia ahora. El financiamiento público tiene su origen y su razón de ser en el artículo 41 institucional, donde nos estipula claramente que los partidos políticos son entes públicos de interés público, sujetos a derechos y obligaciones. Es por lógica pensar en un financiamiento público. Tener la idea de un financiamiento privado nos lleva a una cuestión demagógica, donde los intereses de la ciudadanía quedarían subordinados hacia intereses de los privados, de élites, de oligarcas, incluso atentando contra el mismo concepto de democracia. Tendríamos que cambiar prácticamente nuestra democracia a una oligarquía, a un gobierno de los ricos y pocos.
Te pregunto, compañero, ¿en verdad el financiamiento privado es una vía democrática? ¿No crea más los vínculos con los privados y los particulares? ¿No nos apega de la sociedad? ¿El financiamiento privado en verdad nos lleva por un buen camino hacia la democracia? Tienes minuto y medio para cuestionar. Inicia ahora. La pregunta que se establece en lo que acabas de decir es del financiamiento público, es ¿qué candidato, qué partido político y sobre todo qué personajes en el poder existen sin financiamiento privado? ¿Por qué, si es tan bueno el financiamiento público, ninguno que ha estado en el poder lo ha empleado solamente? Tus bases son puramente ficticias y es un plan utópico del que estás hablando. Mi cuestionamiento es, ¿crees que realmente los partidos políticos y los candidatos no usan el financiamiento privado? Tiempo. Tienes minuto y medio para hacer team back con tu equipo. Tienes minuto y medio para responder. Inicia ahora. A tu pregunta que me acabas de hacer, obviamente el financiamiento público debe dominar sobre el privado. 90% en la actualidad es público y 10% es privado. Obviamente hay instituciones que tienen que meterse para un financiamiento de un partido. Retomemos la historia. A mí me sustenta la historia, no son ideas utópicas. Recordemos el contexto anterior. En el 76 solamente había un candidato a la presidencia, José López Portillo. 77 se hizo una reforma que hablaba del pluralismo hacia una mayor contienda, pasando de un sistema de partido hegemónico a las bases de un sistema de pluralismo moderado en términos de Giovanni Sartori. Bueno, después de aquí, llegamos al 96, surgió una famosa frase que se llamaba charolazo, donde los partidos políticos pasaban con ciertas empresas, con ciertos grupos financieros a que les dieran una cierta atribución. Con la reforma del 96 se buscó eso, buscar un financiamiento público para que hubiera escenarios más competitivos y mayor equitativos, en proporción a los votos y escaños que el partido tenía. Es una vía democrática. Se puede ver en hechos que el financiamiento privado está fallando. Tenemos el caso de Estados Unidos, está la asociación de Rifle, siempre financiado del Partido Republicano. El Partido Republicano en cualquier momento defiende lo que diga la asociación de Rifle, siempre los intereses de los privados. Es como te pregunto hace rato. En verdad, el financiamiento privado nos lleva por una vía democrática y no son ideas utópicas, se ven en hechos y en historia. Y a través de cómo, en un caso de nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Tiempo. Tienes minuto y medio para argumentar. Inicia ahora. El financiamiento privado sí es una vía responsable y necesaria para todos. Porque la cultura política de cada mexicano es diferente. Si tú deseas vender tu voto, no es mi problema. Es decir, de que tú te estás desviando del tema, la cultura política. Yo, en cambio, te lo puedo responder. El financiamiento privado hace menos burocratización de todas y cada una de las empresas y de los partidos políticos. Hace que la ciudadanía participe y financie a su partido político de su simpatía, porque la política es realmente de los interesados.
de los que estamos ahí. Ya que la política, si no te interesas, si no participas, ¿cómo esperas tener una mejor nación? Y es ahí la respuesta de tu pregunta. Tiempo. Por favor, cuestiona, tienes 1 minuto y medio a partir de ahora. Me hablaste de los simpatizantes. En términos de pan y bianco están los simpatizantes, que son los seguidores de los partidos. También se encuentran los militantes, aquellos que siguen el partido. Pongamos un ejemplo claro. Tenemos militantes. Cierto partido en México tiene 6 millones de militantes. Hablemos en datos duros. Tiene 6 millones de militantes de gran fuerza. Otro partido igual de gran fuerza electoral tiene 700,000 militantes. Pidámosles un peso a cada uno. Al mes habrán juntado unos 6 millones y otros 700,000 pesos. En un año serán 72 millones de un partido y de otro de 8,000 a 9,000 pesos. Solamente hablando de financiamiento de militantes, ¿no hay un desequilibrio? Obviamente va a tener mayor dinero el que tiene mayor militantes, el partido más antaño, el partido que tuvo más seguidores, el partido que tuvo primero su registro. El financiamiento privado nos lleva a una cuestión de desequilibrio, donde la representación no quedaría bien estipulada. El financiamiento público nos maneja en escenarios más competitivos, hablando de pluralismo. Bien lo dijo Hannah Arendt, la política es consenso y a través del consenso se llega al pluralismo. El consenso se da a través del pluralismo. La opción de los financiamiento público es la vía más democrática, más estable, sobre todo más lícita. Es la mejor opción para mejorar una democracia. Tiempo. Tienes 1 minuto y medio para hacer team back con tu equipo. Batería tiene 2 rayitas. Tiempo. 8 minutos. Tienes 1 minuto y medio para responder. Inicia ahora. La respuesta de tu pregunta es que sí son necesarios los militantes. Son necesarios porque de ahí se registra la empatía del partido político. De ahí se registra cuál de veras tenemos nosotros y por nuestra preferencia. Ya que mientras más militantes, más participación ciudadana tenemos. Además de que no cuenta mucho la historia teniendo partidos y reformas estructurales cada 6 años. Lo que necesitamos es un proyecto serio, un proyecto que tengamos tener para un futuro mejor. Que esto significaría tener las ideales de las empresas grandes y de los ciudadanos pequeños, para que así sea una participación ciudadana conjunta. Y de ahí te pregunto, si realmente crees que los militantes son solamente acarreados, ¿por qué sigue habiendo más? Y no solamente de la clase baja, sino de la clase alta. Aquí te pregunto a ti, compañero, ¿tú estás militando en algún partido? ¿Tú estás? Por favor, regresen a sus equipos. Siguientes debatientes, Uriel.
César Román. Tienes minuto y medio para argumentar. Inicia ahora. ¿Por qué el financiamiento público en México? Te lo voy a decir en 3 puntos. Número 1, equilibra y multiplica la competencia entre los diferentes partidos políticos. Número 2, hay transparencia en los topes y gastos de campaña de los diferentes partidos políticos. Número 3, no hay conexiones con el narcotráfico y con corporaciones mercantiles en México. La verdadera discusión en la actualidad no es quitar el financiamiento público a los partidos políticos, sino es los montos y los topes de campaña y la fiscalización dentro del INE. ¿Tú crees, compañero, en una idea idealista no habría problemas en la política moderna? Actualmente en México el INE es el encargado del de entregar el financiamiento y los montos de la fiscalización en México. En el Estado, el Poder Legislativo es el encargado de darle facultades al INE para que tenga los montos y la fiscalización. Insisto, compañero, tenemos que cambiar los montos y la profesionalización en el financiamiento público. ¿A través de cómo? De sanciones, realmente sanciones reales a los partidos políticos para que haya una mejor política y por lo tanto reconstruir a la democracia contemporánea en México. Tiempo. Tienes minuto y medio para cuestionar. Inicia ahora. La pregunta en esta ocasión va referida, durante todo el debate han estado haciendo mucho énfasis en esta igualdad que genera el financiamiento público en cuanto a campañas electorales. Y comentaban hace un rato también la forma en la que se distribuye el presupuesto, ¿no? Y viene aquí la pregunta, ¿realmente genera condiciones de igualdad? ¿Realmente esas famosas reformas, esa serie de reformas que han estado citando a lo largo del debate, han generado igualdad en campañas electorales? Hablamos de equidad y de un escenario parejo cuando determinado partido obtiene mayores recursos y cada vez, si crece la cantidad de recursos, crece la cantidad de recursos que se genera hacia él. ¿Realmente el financiamiento público es la herramienta que nos genere una democracia como la que siempre hemos soñado? ¿Realmente vamos por el camino correcto por el financiamiento público? ¿Crees tú necesario que la federación destine tanto recurso a una campaña política? Queda la pregunta y con esto concluyo. ¿Es realmente necesario para ustedes que haya financiamiento público de la federación? ¿Que tanto dinero se destina a las campañas electorales? Si esto genera condiciones demócratas. Simple y sencillamente concluyo. Tienes minuto y medio para hacer team back con tu equipo. Tiempo. Tienes minuto y medio para responder. Inicia ahora. Muy bien, compañero. Tú me estás hablando sobre un fin de la democracia. Tenemos que recordar que no hay un fin de la democracia. Tenemos que ir a una transición poco a poco con las legislaciones. Compañeros, dejamos hablar de ideas idealistas. Tenemos que transcurrir lo que está pasando ahorita y con eso combatir con ellas. Y como te lo vuelvo a insistir, compañero, tenemos que fiscalizar, tenemos que profesionalizar a los diferentes del INE para que tengamos mejores recursos. Y quizás tú estás diciendo, algunas personas aquí, y hemos hablado con las diferentes notas periodísticas, se han sumado a esa idea, pero realmente es el 13% que se da a los partidos políticos de la federación. ¿Tú crees que con eso algunos sectores de la sociedad van a aumentar, no va a haber crisis? Recordemos que siempre va a haber una reconstrucción, vamos a tener una mejor fiscalización y por lo tanto una mejor reconstrucción de la democracia. Y por lo tanto, lo que dicen con el devenir de Hegel, lo que no sirve también sirve. Tiempo.
Tienes minuto y medio para argumentar. Inicia ahora. Bien, ¿por qué el financiamiento privado? Comencemos dándonos cuenta que en México hay un gran pastel llamado erario público, y que de este gran pastel una gran rebanada se la llevan los partidos políticos de manera arbitraria, considero yo. ¿Por qué digo que de manera arbitraria? De este presupuesto total que aportamos todos, se destina a partidos con los que yo no simpatizo. Quiere decir con esto que de cierta manera está siendo indirecta o directamente partícipe de un presupuesto hacia un partido que realmente no simpatizas. Con la idea del financiamiento privado que traemos nosotros o que tenemos nosotros en mente, es que tú como ciudadano, tú como simpatizante de un partido, seas el encargado de financiar esa campaña. Que tú como simpatizante de un partido no esperes beneficios. Que tú entiendas la lógica de los partidos y que, como señaló Benjamin Constant en su famoso discurso Libertad de los antiguos contra libertad de los modernos, por el simple hecho de disfrutar de tus libertades, participes de manera activa. Que hagamos valer esos principios demócratas en donde realmente participen los interesados. En donde si tú como ciudadano, insisto, militante de un partido político, aportes no solo en la cuestión logística, sino también en la cuestión de campaña. Vamos con el financiamiento privado. Tienes minuto y medio para cuestionar. Inicia ahora. Muy bien. Compañero, estamos de un gran pastel que tú nos estás haciendo la versión. Veámoslo una logística como si fuera una pirinola. Solamente 1 o 2 personas van a ser encargados de aportar a las diferentes organizaciones políticas. ¿Tú crees que como partido político va a ir a tu casa y te va a tocar la puerta? ¿Y le vas a dar 2, 3 pesos? No, compañero. Ellos se van a encargar de ir a las grandes corporaciones por su horario para que tenga una mayor política. Y así es, compañero. Lo podemos ver claramente en el contexto, como mencionó mi compañero Rodrigo, en Estados Unidos. Lo que tenemos que combatir son las grandes corporaciones. Y tú me estás diciendo, el artículo 41 que nos explica, los partidos políticos son de interés público, no solamente de algún sector de mercantiles. Lo que tenemos que hacer, entonces, si me estás comparando, tenemos que cambiar el artículo 41, quitar los partidos políticos y hacerlos, ¿qué? Clubes privados. Algunas personas van a ser los encargados que van a tener el erario y por lo tanto van a controlar la política en el país. Insisto, hay que hacer, compañero, unas reformas con lo que ya está, profesionalizar los montos. Y sí, que podemos, como todo, ¿hay fallas? Sí, lo recordamos. También hay fallas con los diferentes sucesos que han pasado en México. Se puede perfeccionar poco a poco. Tenemos que ir reconstruyendo la democracia y, por de todo, la democracia en el país. Recordemos que vivimos una transición democrática. Y sí, lo que tú estás diciendo antes, en el siglo pasado, eso pasaba, compañero. Y tú no me estás dando nuevas cuestiones, solamente me estás afirmando lo que ya había pasado antes de la reforma del 77. Tiempo. Tienes minuto y medio para hacer team back con tu equipo. Tiempo. Tienes minuto y medio para responder. Inicia ahora. Bueno, como bien señalas, y lo señaló incluso Norberto Bobbio en su libro El futuro de la democracia, es precisamente irse perfeccionando, irse adaptando a su contexto, ¿no? Sin embargo, en la cuestión de transparencia y de rendición de cuentas que mencionabas hace unos instantes, considero que en el financiamiento público la transparencia y la rendición de cuentas hacia las personas que aportan es mayor. Recordemos que hasta hace unos días el fiscal anticorrupción era un tema que se debatía porque ¿a quién iban a poner? ¿O quién iba a ser el fiscal anticorrupción? Y es por una cuestión. Los partidos políticos hoy en México tienen miedo de rendir cuentas del dinero público. En cambio, en un financiamiento privado, para mantener esa legitimidad, para seguir manteniendo
el apoyo económico de la ciudadanía, ellos tienen que rendir hacer una rendición de cuentas exhaustiva y que realmente convenza a las personas que están aportando de seguir aportando para mantenerse en el poder. Creo que en esta lógica que señalabas hace unos instantes de que la democracia se tiene que ir perfeccionando, el financiamiento público quedó en el ayer. Quedó en el ayer y quedó demostrado que no funciona con el paternalismo político. El paternalismo político en donde el partido en el poder hacía con los medios que tenía que el partido se mantuviera. Hoy en México eso ya no es viable. Y el financiamiento público privado es la salida. A partir de este momento tiene 11 minutos para consensar su conclusión final y elegir un representante de cada equipo. Tiempo. Por favor, pasa al frente, Rodrigo. Inicia ahora. El financiamiento privado es lo ideal, lo deseable, pero no lo factible. ¿Por qué el financiamiento público es la mejor opción en México? Les doy 5 razones por lo que lo es. Razón número 1, crea un escenario más competitivo, un escenario donde se abren más partidos, crea un escenario de pluralismo. La política es consenso y el consenso se da a través del pluralismo. Razón número 2, el financiamiento público nos lleva a escenarios de incertidumbre y la incertidumbre es un signo distintivo en toda democracia contemporánea. Razón número 3, el financiamiento público primero ve los intereses de la sociedad, dejando al lado los intereses de los particulares, cosa que es el privado. Razón número 4, el financiamiento público es un gasto natural y necesario de la democracia. Y razón número 5, el financiamiento público crea escenarios más competitivos, lícitos y transparentes. Es la mejor opción de la democracia. El financiamiento privado, por lo contrario, privatizaría la democracia. Gracias. Tiempo. Pasa por favor con tu equipo. César Román, por favor. Inicia ahora. El financiamiento privado es, en conclusión, el devenir es producto del devenir de la democracia. Es producto del cambio, de adaptarse a este contexto en el que vivimos la democracia. ¿Por qué? Porque con el financiamiento privado se deja de ver la creación de nuevos partidos políticos como un negocio personal. Porque con el financiamiento privado obliga a los partidos a estrechar lazos con sus militantes en esta lógica de aportar economía. Porque hace una transparencia mejor hacia sus militantes, insisto,
para que estos sigan aportando, para que sigan creyendo en el proyecto. Y evita que el partido que está en el poder siga utilizando los medios para mantenerse en él, lo que llamaron el paternalismo gubernamental. En este sentido, el financiamiento privado tiene que ser una opción viable desde todas las aristas para las campañas electorales venideras. Muchas gracias. A partir de este momento, el jurado puede reunirse para deliberar y tomar una decisión. Cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Les hacemos una cordial invitación a todos los asistentes a que pasen a tomar un pequeño aperitivo que se encuentra en la parte posterior del auditorio. Cedo el micrófono para el proceso de retroalimentación a los integrantes del jurado. Muy buen día, compañeros del Centro Universitario Guaraní Texcoco. Por principio de cuentas, quiero hacer el reconocimiento a las autoridades estudiantiles por habernos invitado a realizar este debate, por haber apoyado a la comunidad estudiantil en nombre del Centro Universitario Guaraní Zumpango. Y por segunda de cuentas, doy las felicidades a los participantes, tanto del Centro Universitario de Texcoco como del Centro Universitario de Zumpango. Ambos nos han dado un valor fundamental en esta práctica. Pocas veces se lleva a cabo un debate como lo vimos el día de hoy. Y con lo que he coincidido con los profesores de la licenciatura, que es muy complejo estar hablando en contra de un tema donde hay más argumentos a favor que hablar en un tema cuando hay argumentos o pocos argumentos en contra. Lo que los jueces nos tocó calificar, prácticamente nos guiamos a nuestra temática. La expresión no verbal fue mi temática. El nerviosismo se vio un poco notado. Digo, este tipo de eventos es poco usual que se lleven a cabo. Pero el simple parpadeo, el no hacer uso de las manos, denota un poco de nerviosismo. Hacia dónde estamos viendo a nuestros oponentes, también nos refleja un poco de nerviosismo. No lo notamos por la intensidad del trabajo de oposición, de conclusión de nuestras respuestas. Pero quiero felicitarlos porque hicieron un excelente trabajo ambas partes. Y cedo la palabra al profesor del Centro Universitario Guaraní Texcoco para que nos haga una breve reseña de lo que dijo. Bien, buenos días, muchachos. Buenos días. Sin lugar a dudas, las lecturas son diferentes. En mi caso no es... Sigo pensando que faltan muchos elementos para que los muchachos tengan la capacidad para argumentar cosas mucho más afortunadas. Me conocen, no voy a alabar si no es la situación en ese sentido. En primera instancia hay un problema grave y por eso no se lo puedo decir, no estoy de acuerdo con algunas cosas que se plantearon. En primera instancia hay una débil argumentación en el caso de todos los chicos, en algunos un poco más afortunado. Para mí, en algunos casos quizá dos de los chicos de Texcoco tuvieron mayores posibilidades de argumentación. Cuando uno elabora un debate, no importa si es endeble o no la situación y la defensa, esto tiene que ver con un proceso de corte argumentativo. Si uno pareciera ser que dentro del análisis del discurso, por ejemplo, lo que yo trabajo, tiene que ver con cómo demonios defiendo una idea. Puede ser esa idea para un sector en términos ideológicos afortunada y para otros no afortunada, pero tiene que defenderse la postura. Es decir, dentro de los debates de Churchill, por ejemplo, muchas cosas de las que decía Churchill no necesariamente eran afortunadas
para pensar que podían ser viables. Sin embargo, el argumento de Churchill era bastante afortunado para hacerle creer a la gente que lo que estaba diciendo era verdad. Dentro de la retórica de Cicerón, Cicerón es uno de los abogados más importantes, prominentes que han dado en toda la historia. Y de alguna manera muchos de sus discursos no necesariamente eran, digamos, verdaderos, sino que generaba algo que Habermas llama pretensión de validez. Y ese es el asunto aquí. Muchos de los problemas que tienen son graves en términos de la sintaxis. Hay un problema de sintaxis significativo en el caso de la mayoría. Muletillas muy graves. Un enunciado tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Y pareciera ser que están hablando al revés. Ese es un problema de sintaxis argumentativa. Situaciones... los imperativos demonios son elementos que se utilizan muchísimo en algunas partes del Caribe. Y aquí las utilizan como si fuesen elementos propios de un discurso que están emanando. Eso es un problema gravísimo. Es decir, ¿verdad que tú, yo pienso, ya en ese momento están destrozando el argumento? Hay un error gravísimo en ese sentido. Y es un error para los dos. Sin embargo, me parece que el nerviosismo sí les genera ciertas situaciones lamentables en el proceso argumentativo. Y a veces citan sin tener conocimiento real de lo que están citando. Entonces, en ese sentido sí sería importante que lo trabajaran. Hay algunos chicos que están trabajando, no sé específicamente quiénes, pero saben de alguna manera quiénes son a los que me estoy refiriendo. Esos son elementos que tendrían que resarcir, tendrían que trabajar de manera más amplia. ¿De acuerdo? Un proceso, digamos, de crítica implica eso, no implica que yo les alabe muchos de los errores que ustedes tienen, sino que entiendan que esto es evidentemente un planteamiento formativo. Están en ciernes en un proceso argumentativo debido a las cuestiones a las cuales se van a dedicar, pero no es justificable en muchos de los casos. Hay palabras, existen palabras que todavía utilizan como si son del sentido común, entonces dejen de utilizar ese tipo de palabras. Están en otra tesitura, en otra lógica. Bueno, hasta ahí lo dejo. Bueno, buenos días, todavía no sé si son buenos días. Soy profesor de Derecho de aquí de la UAM. Muchas gracias la licenciatura de Ciencias Políticas por la invitación. Gracias al claustro académico de Ciencias Políticas, a ustedes, alumnas y alumnos, por este bonito evento. A mí me tocó verificar el contenido complejo porque argumentar algo que existe, que se implanta, que el sistema político mexicano está funcionando y que no se argumente como debe de ser, es complicado. Dices, bueno, algo que ya existe y no lo pudiste argumentar o defender. Ese fue el paradigma que a mí me surgió. Llegan los estudiantes de Zumpango y argumentan algo que va en contra del sistema. Luego entonces, hubo dos temas muy importantes. El tema de interés público, del cual se reforzó Texcoco. Y bueno, el interés público está muy bien delimitado. Creo que ese argumento y esa fundamentación de decir que el Estado es el garante, ¿sí? Es el garante de no lesionar y es el garante de dar prestaciones. Por eso tiene el interés público, de defender las necesidades de un pueblo a través de la transparencia, de la equidad. Sin embargo, esta circunstancia nos lleva a referirse solamente a la reforma. Tiene principios de reforma. Me hubiera gustado esta reforma. Zumpango le dio el giro a Texcoco. Cuando le da el giro a Texcoco es cuando hablan del tema de participación ciudadana. Este tema, y bueno, a lo mejor no culminado, pero sí este giro de participación ciudadana en referencia al interés público, creo que eso fue excelente.
definir algo que va en contra de un sistema o de algo establecido si el grado de dificultad es más alto. Por eso hizo una calificación pues, muy variada, muy variada. Además, es la primera vez que me invitan a participar. Nunca he dado clases a los chicos en políticas, pero es un honor haber participado y espero que sigan más debates de este estilo, sigan más ejercicios. Es la misma alma mater. La única diferencia es, bueno, que estamos un poco alejados Zumpango, pero pues hay que ir a la laguna de Zumpango, la verdad se pone muy bien por allá. Bienvenidos, esta es su casa, y estoy seguro que el señor rector, Alfredo Barrera Vaca, estaría orgulloso de estos grandes amigos. Muchas gracias. Creo que me dejaron la peor parte. Tengo que dar los resultados de este ejercicio académico. El segundo debate interinstitucional, como puntaje final, el equipo del Centro Universitario UAM Texcoco tuvo un puntaje total de 520 puntos. Por el equipo del Centro Universitario Zumpango, tengo aquí que obtuvieron un puntaje de 600 puntos. Por lo tanto, el equipo de Zumpango, de acuerdo a estos resultados, sería el equipo ganador del debate. Vamos a pasar a la entrega de las constancias y de los obsequios que tuvieron a bien obtener sus compañeros del séptimo semestre. Bueno, muchachos, aquí los compañeros del séptimo semestre me conceden el honor en representación de las autoridades de este centro universitario, del doctor Ricardo Colín García, director de este campus, para proceder a entregar los reconocimientos. En principio, agradecemos a los profesores. Siempre la voz crítica, la voz de la experiencia es importante, dado que fue un ejercicio académico de aprendizaje pues, para todos, ¿no? Bueno, en principio, al doctor José Cruz Jorge Cortés Carreño, por su participación como jurado en este evento de segundo encuentro interinstitucional Zumpango Texcoco. También al maestro Elliot Maicot Luna, en su mismo carácter de jurado. Finalmente, al licenciado Osvaldo Lázaro Estrada, procedemos a la entrega de los reconocimientos para los alumnos de Zumpango. Mariana Jacqueline López Hidalgo. César Román Vergara Anguiano. Juan Carlos Cruz. De Texcoco, Uriel Alavés Nogal. Rodrigo Arellano Venado. Y
Gustavo Moreno Sánchez. Sabemos la complejidad. Uno como asistente ve que las cosas ocurren, ¿no? Así nada más. Pero siempre hay detrás un hombre o una mujer orquesta. En este caso corresponde que la dirección del Centro Universitario haga la entrega del reconocimiento a la profesora Beatriz Espinosa Pedraza como organizadora de este evento académico. Y la labor difícil que también le correspondió al moderador, porque les tiene que pagar, ¿no? Juan Daniel Villarreal Cortés. Agradecemos a todas aquellas personas que nos acompañaron e hicieron posible la realización de este ejercicio académico de alto nivel. De esta manera concluimos